Hola, a continuación les hablaré de la influencia de los roles de género dentro de la narrativa y los personajes en la animación televisiva o dibujos animados. Mi nombre es Melissa Paniagua Ponce y soy alumna de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta presentación es realizada para la materia de competencias comunicativas con enfoque de género. De antemano, gracias por su atención. Eh, Entendemos aquí a la animación como la asociación de diferentes imágenes con la intención de emular movimiento. En esta presentación hablaremos más específicamente de lo que es los dibujos animados para televisión. Consideramos que la animación, como cualquier otra obra como cualquier otro tipo de arte, ya sea pintura, escultura, es influenciada por su contexto y a la vez esta misma influencia su contexto. Tocaremos temas de la propia influencia de la televisión sobre su público, y para después ya entrar de lleno en los roles de género, ya sea con la narrativa de las obras, con los personajes principalmente, siendo cuál es su diseño, su protagonismo dentro de la obra, etcétera, etcétera. La televisión es bastante influyente, conocido ya por todos en pleno siglo XXI con sus televidentes. Mucho de lo que se muestra en los medios es a través del contexto de una época, del lugar, de los propios creadores del contenido, que queramos o no, poco a poco nos van influenciando estos ideales que nos son transmitidos. Entonces es como una cadena constante en que la televisión influencia a su público y este público en su contexto influencia a la televisión, y así constantemente, como es común, como suele ser común. César Jiménez y Rosalba Mancinas aquí nos mencionan sobre cómo puede influenciar a los niños, pero en mi opinión considero que también a nosotros como adultos o a los adolescentes, adultos mayores, no, independientemente de la edad, nos influencia también, puede que en menor medida, pero nos va taladrando constantemente con estas ideas y terminan grabándose en nuestra mente. Cosa que hay que tener en cuenta para los siguientes puntos que tocaremos en la presentación. Aquí podemos ver ejemplificaciones de personas pasando gran parte de su tiempo frente a este medio de comunicación tan importante que fue principalmente durante el siglo XX, pero todavía es un constante. A continuación hablaremos de la influencia de un contexto para los dibujos animados. Los valores de una época, o los valores de una sociedad, ya sea por su lugar, la era o en la era, van influenciando como en cualquier otra obra de arte, como ya mencionamos anteriormente. Influencia a... O sea, es influenciado por su contexto, convirtiéndolo así en pequeñas cápsulas del tiempo donde podemos ver cuáles eran los pensamientos, los sentimientos, los ideales de una sociedad. Por lo tanto, me parece interesante conocer a través de este medio cuáles podrían ser cuál podría ser ese ideal, hablando de roles de género para nuestra época, entre siglo XX y siglo XXI, principalmente durante los años 2000, inicios de los 2000. El diseño de los personajes. En las caricaturas o animaciones se suelen exagerar los rasgos, ya sea físicos o psicológicos, de los personajes o las personajes, disculpen ustedes, para acentuando sus diferencias, haciéndolos así más reconocibles para el público, más fáciles de animar, más fáciles de tratar a la hora de guionizar. Es algo típico de la animación. Por lo tanto, no es de extrañar
que estereotipos femeninos y masculinos sean a su vez exagerados, no caricaturizados. Por decirlo de alguna manera, rasgos físicos. A la mujer adulta, por supuesto, con caderas anchas, cabello largo, menos comúnmente pechos grandes. Los hombres con espaldas anchas, cintura pequeña, una altura prominente mayor a sus compañeras femeninas. También la vestimenta, por supuesto, los colores, vestidos para las mujeres, pantalones para los hombres, ya bien conocido por el público. Características psicológicas, se exageran estos estereotipos porque no son precisamente reales, o más bien no son reales, de una mujer sumisa, amable, servicial, un hombre aventurero, impulsivo, por decirlo de alguna manera. Aquí ejemplificamos una mujer más cuidadosa, más consciente de su entorno, y el hombre en una posición ya impulsiva, por decirlo de alguna manera, aventurero. Ya en su ropa tiene, como si fuera un deportista, un guante de béisbol. También se distinguen estas características psicológicas no solo por su aspecto físico, sino en la propia postura corporal de ambos personajes. Aquí están utilizados por mera ejemplificación, pero es común, puesto que no son precisamente en animación, pero es común ver estas características. Aquí un personaje tan conocido como es Bob Esponja, lo coloco aquí nada más para ejemplificar el cómo características físicas son caricaturizadas: unos ojos grandes, un rostro muy expresivo, una sonrisa grande infantil, colores vivos, por decirlo de algún modo. El protagonismo de una obra, los personajes tendrían una mayor o menor relevancia dentro de la obra por su género, lo cual es bastante una desgracia en mi consideración. Durante la investigación de la señora Hidalgo y el señor Pertiñez, se señala que 1 de cada 3 personajes protagonistas es mujer. Un 33% de los protagonistas en caricaturas, en una investigación de 117 personajes en dibujos animados, es mujer. ¿Qué nos quiere decir esto? Posiblemente sean creados los protagonistas pensando en crear una mayor empatía con el público, entonces se consideran que su público mayor es abarcado por hombres, pero no es así. Hombres y mujeres ven estas caricaturas y uno quisiera pensar que el papel protagónico es repartido con equidad, pero como se ha demostrado en esta investigación no es así. Y no simplemente en el papel protagónico, sino cuántos personajes femeninos hay dentro de toda la obra, o son amigos del protagonista, o simplemente a veces el personaje femenino es rebajado a un interés amoroso visto casualmente cada tanto tiempo, reducido a eso. Y no está mal, no está mal que se pueda hacer un interés amoroso, pero cuando el personaje está simplemente para eso, para decir, oh, el protagonista tiene un interés amoroso, puede ser realmente desagradable, en mi opinión. Aquí una ejemplificación con la imagen: una mujer por cada 2 hombres, básicamente, los protagonistas de la animación. Las ocupaciones otorgadas para cada género. Los personajes femeninos personajes femeninos y masculinos se les son otorgados empleos que son asignados para su género. La mayoría de las mujeres, durante una investigación aquí anterior, fueron amas de casa, si no es que maestras, psicólogas. El punto es, o los hombres trabajadores, gobernantes, militares. Son características que se otorgan a su género también psicológicamente, como necesidad de cuidar de la mujer y esto del hombre de ser más intrépido, por decirlo de alguna manera. En conclusión,
La animación, como se ha relatado anteriormente, durante estas investigaciones en las caricaturas de realización de los años 2000, podríamos decir que sí han sido influenciadas por el contexto, y es algo triste que estos sean los ideales, los estándares para hombres y mujeres de la época. Y me parece un poco doloroso, puesto que yo he sido influenciada, posiblemente como el público presente, por estos ideales, ¿cómo decirlo de alguna manera? Lo que yo no veía en las caricaturas del momento o en mi contexto inmediato, a la hora de conocerlo o de admirarlo, me parecía invisible, inexistente. Es un reflejo de nuestra sociedad que deberíamos cambiar. No solo para el público infantil, sino en las animaciones para adultos. Muchas gracias por su atención. Aquí la bibliografía.